Hola a todos, hoy tenemos una clase muy importante, ¿verdad, profesor? Hola Jaime, eso es cierto. Hablaremos de vocabulario médico. Eso es correcto, la gente ha estado pidiendo vocabulario médico. ¿Por qué es importante? Pues muchos de nuestros estudiantes quieren aprender español para viajar por el mundo. Por eso es importante conocer este vocabulario médico en caso de tener un accidente o emergencia. Más, es un vocabulario realmente importante para tu vida diaria. Todos hemos estado en un hospital. Eso es cierto. Creo que estas palabras y frases avanzadas nos ayudarán mucho a mejorar nuestro español. Empecemos entonces. La primera palabra que quiero que sepas es anormal. ¿Lo has oído? No lo creo. Pero supongo que es algo que no es normal. Un poco. En este caso, se trata de algo anormal para el cuerpo humano. Por ejemplo, esta cantidad de pérdida de peso es anormal para mujeres de su edad. Otra palabra es dolor. Esa es una palabra muy común que debes saber. El significado de esto es un dolor que no desaparece. Déjame darte un ejemplo. No puedo dormir porque me duelen las rodillas por la noche. O todavía me duele la pierna cuando me siento. Otra palabra es aguda. Rápidamente se vuelve severo, malo. Por ejemplo, sabíamos que el bebé nacería de inmediato, porque los dolores de parto de la mujer eran agudos. O sufriría de dolores agudos en el pecho. Quiere decir severo. Alergia es un sustantivo. O alérgico. ¿Qué es el adjetivo de esta palabra? ¿Qué significa? Es una reacción anormal del cuerpo a ciertos alimentos o sustancias ambientales. Un ejemplo es, su hijo es extremadamente alérgico al maní. Estoy seguro de que conoces esta palabra. Ambulancia. Vehículo de emergencia que lleva a las personas a un hospital. Por ejemplo, llamamos a la ambulancia cuando Josh dejó de respirar. Amnesia es una condición que hace que las personas pierdan la memoria. Por ejemplo, no recuerdo el accidente porque tenía amnesia. Amputación es un sustantivo. O amputar, que es el verbo. Es algo serio. Es la extirpación permanente de una extremidad. Puede ser una mano, una pierna, dedos, etc. Por ejemplo, tuvimos que amputarle la pierna porque la infección se propagó muy rápido. O sus médicos le dijeron que se enfrentaba a una amputación si esforzaba demasiado la pierna en este momento. Anemia es el sustantivo o adjetivo anémico. Es muy común. El significado, bueno, ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente glóbulos rojos. Por ejemplo, tengo poca energía porque estoy anémico. O
Sufría de anemia e incluso necesitó transfusiones de sangre. Antibióticos. ¿Quién no ha tomado antibióticos alguna vez en su vida? No creo que nadie. Porque es un medicamento que mata las bacterias y cura las infecciones. Realmente importante. Por ejemplo, mi infección de la garganta desapareció después de que comencé a tomar antibióticos. O los pacientes con infecciones necesitan tratamientos con antibióticos. Por ejemplo, un tratamiento con... Otra palabra común es antidepresivo. Mucha gente lo usa cuando se siente deprimida. Es un medicamento que ayuda a aliviar la ansiedad y la tristeza. Por ejemplo, los antidepresivos me ayudaron a seguir con mi vida después de la muerte de Lucy. O muchos antidepresivos pueden aliviar los síntomas de los trastornos de ansiedad. Cita. Es una reunión programada con un profesional médico. Por ejemplo, te he citado con una especialista dentro de 3 semanas. Artritis. Es una enfermedad que hace que las articulaciones se hinchen y queden lisiadas. Artritis significa literalmente inflamación de las articulaciones. Las articulaciones son lugares donde se unen dos huesos, como el codo o la rodilla. Existen muchos tipos diferentes de artritis con diferentes causas y tratamientos. Ejemplo: mi abuela ya no puede tejer porque la artritis en sus manos es muy grave. Asma o ataque de asma. Es muy común en niños y adolescentes. Es una infección que provoca una obstrucción de las vías respiratorias y dificulta la respiración de una persona. Un ejemplo es: llevo un inhalador cuando corro porque tengo asma. Otra palabra es bacterias. Es un organismo que causa enfermedades. Por ejemplo, para prevenir la propagación de bacterias es importante que las enfermeras se laven las manos con frecuencia. Úlcera. Heridas que se desarrollan en el cuerpo de un paciente por permanecer en un lugar durante demasiado tiempo. Por ejemplo, si no te levantas y caminas, desarrollarás dolorosas llagas. Suele pasarle a las personas mayores que ya no pueden caminar. Tienen que permanecer en cama todo el día. Benigno. Es algo que no es dañino ni canceroso. Por ejemplo, esperamos que las pruebas muestren que el bulto en su seno es benigno. O una sustancia o proceso benigno no tiene ningún efecto nocivo. Biopsia. Es la extracción de tejido humano con el fin de realizar determinadas pruebas médicas. Por ejemplo, la biopsia descartó varias enfermedades. Conteo de glóbulos. Es la cantidad de glóbulos rojos y blancos que tiene una persona. Por ejemplo, le alegrará saber que su recuento sanguíneo casi ha vuelto a la normalidad. Al igual que estas, hay muchas más palabras y frases de vocabulario médico que debes conocer.
pero realmente tengo que irme ahora. Podemos hacer otro video sobre vocabulario médico si quieres. ¿Qué dicen, muchachos? Si quieres otro video, dale me gusta a este y comenta. ¡Nos vemos! Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.